Sí, uno también necesita ir al baño, sacar No, pero ya, pues dame una lengua. Bueno, vamos con el tercer bloque, el último. Entonces, despatologización, despenalización, luego la Corte en Colombia a través de sentencias de eliminar normas, ¿no? Necesitamos despatologizar la cultura. Todo. Es muy complejo, pues yo aprovecho acá, cuando yo ingresé a diversidad sexual, digamos que yo ya había hecho las lecturas, pero pues muy desde afuera. Cuando entro y empiezo a ver lo que Walter hablaba ahorita, pues que también hay que mencionar esos actores del Consejo Consultivo. Recuerdo una reunión del Consejo Consultivo donde decían, no, hay que celebrar por todo lo alto que Medellín hace parte del Pride, de las ciudades del Pride y de ciudades arcoíris, que es importante toda la incidencia política que se ha venido teniendo y cómo Medellín hace parte de esa comunidad internacional que lucha por los derechos de la población, ¿cierto? Entendiendo que el mismo Consejo Consultivo, a partir de una organización que se llama Stonewall, ejecuta, que son los mismos, ejecuta los recursos en el 28 fue de junio, ¿cierto? el Consejo Consultivo, la Alianza Social y Stonewall son los mismos. Claro, entonces, unos son la representación política, otros son los que organizan el festival y otros son los que administran el recurso. Son la misma gente. Entonces, en esa gran reunión se para Pablo Bedoya y le dice, a ver, un momentico, ¿cierto? No, Pablo Bedoya es un investigador también, pues, de la Universidad de Antioquia y activista de la población. Pues, a ver, a nosotros no nos interesa invertir recursos en ese tipo de movilizaciones, entendiendo las necesidades de la población, como por ejemplo la población trans que todavía tiene dificultades materiales y de precarización de la vida en relación con la discriminación en los centros educativos, el acceso a la salud, el hecho de que viven en la calle. Entonces es mejor invertir recursos, los pocos recursos que nos asignan para mejorar las vidas de esas personas que por su condición o más bien por una discriminación simbólica les terminan precarizando la vida. Y es ahí donde se empieza a centrar la discusión. Y queda uno, pues yo por lo menos desde afuera decía, escucha, todavía falta a la hora de entendernos como población, no tanto como esa idea de comunidad, como lo decía, y también como qué tipo de lucha se tiene que empezar a emprender de cara a las necesidades de la población y no al lobby político. Su aspiración es que la marcha sea parte de la agenda turística de la ciudad. Imagínense. Eso es diversidad sexual. ¿Sí? Eso es la diversidad sexual. Eso no es la disidencia. La diversidad no lucha contra el racismo, contra el clasismo, contra la heteronorma. Instala la homonorma. Bueno, y por cierto, el Consejo Consultivo sigue siendo algo muy masculino, muy patriarcal, sí. De machos, ¿no? Porque lo marica no quita lo patriarcal. Lo defensor de derechos humanos no quita lo patriarcal. Los sindicalistas no quitan lo patriarcal. ¿Sí? Porque eso está metido en la piel. Nunca lo terminaremos de sacar. La tarea es hasta que el día de la muerte. Ahí en lo que estuve nunca vi unas acciones y apuestas serias por el reconocimiento de las mujeres LGBT. Entonces... Pero eso ha sido muy interesante, porque cuando yo me moví en esos espacios, porque todos tenemos nuestros pasados, yo tengo el mío y me gusta denunciarlo antes de que me lo saquen. Yo me moví en esas cosas y nosotros decíamos, ¿y dónde están las lesbianas? ¿Y cómo hacemos que lleguen las lesbianas? ¿Y qué pasa con las lesbianas? Cuando por fin nos íbamos dando cuenta, por fortuna, que las lesbianas no eran, ese no era el lugar de las lesbianas, están en otro lado, están donde está el feminismo. ¿Sí? El feminismo no está allá en el Consejo Consultivo. Y darnos cuenta que las lesbianas estaban desde otros lugares diferentes
a la institucionalidad. Entonces ahí empezaba uno a darse cuenta todo lo que puede aprender más del feminismo lésbico. Que hay muchas propuestas que me parecen sumamente interesantes. Y seguirá siendo un espacio hipermasculino, muy bien. En mi artículo les cuento un poco de esos asuntos. El 8 de marzo, el 25 de noviembre, las mujeres hacen las movilizaciones. ¿Cómo las gestionan? ¿Quién financia? ¿Usted que participa en esas cosas? Las organizaciones. 1 de mayo, la gran marcha. ¿Quién la financia? Sindicatos, sí. La marcha del 28 de junio de los gays se la tiene que pagar la alcaldía por política pública. Y digo que es una movilización ciudadana, un desfile. Por eso le apostamos a Yo Marcho Trans. En Bogotá, compañeras, en el barrio Santa Fe. Y aquí en Medellín ya comenzamos a hacer el Yo Marcho Trans. En Bogotá tienen la marcha Compas, no sé si ustedes saben. Hay dos marchas, aquí también tuvimos dos marchas en alguna época, pero no por cuestiones políticas, sino económicas, peleas entre organizaciones. En Bogotá está la marcha del sur, creo, y está la otra marcha, bueno, hay diferentes marchas, ¿no? Porque son apuestas políticas. ¿Cómo? Profe, sí hay una reivindicación que se hace como casi que obligatoria desde la institucionalidad, Ajá. que está obviamente por la alcaldía y las secretarias de la mujer, y otra que es la popular, y eso se ha concentrado en lugares distintos también, se ha tomado plazas distintas y ha hecho reivindicaciones totalmente diferentes. Y las compañeras pues, de la red comunitaria trans en Bogotá, en el barrio Santa Fe, que han hecho cosas maravillosas desde las cuales aprendemos acá en Medellín. Vos y yo somos distintos, somos distintas las dos, pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí o te tenés miedo a vos? Eso es un pedacito del artículo que les voy a pedir que lean. La parte evaluativa mía, la tercera evaluación de este. Lo que yo les propongo es lo siguiente. Les mando mi artículo, ¿cierto que no lo tienen todavía? Sí, un artículo mío donde explico eso que les he contado de otra manera, que es la disidencia sexual. Y en una hojita o en dos, cuidadito 3. Gracias. Que ustedes conversen conmigo, con la propuesta, pensando en si ustedes creen que lo que están haciendo tiene algo de disidente en lo que están proponiendo. Sí, de tesis, su investigación. Si, por ejemplo, todo lo que usted me está diciendo para pelear conmigo de Simón de Beauvoir, ¿cómo está disintiendo usted de la versión no oficial de Simón de Beauvoir? Yo ya lo entregué. ¿No? Es decir, no es que sus trabajos tienen que meterse en la onda de la disidencia sexual, pero sí quiero que piensen la categoría de la disidencia. Es decir, si disiente de algo. Porque es que hay un riesgo. Cuando las mesas LGBT se empiezan a nombrar disidentes, como si fuera simplemente cambiar de nombre. Y no se trata de cambiar de nombre. Hay que mirar adentro cuáles son las apuestas, de qué se quiere disentir. Etimológicamente la palabra disidencia viene del latín disidencia, que descompuesta tiene el prefijo dis, que tiene que ver con divergencia, separación. Del verbo sidere, sentarse, sentar, una posición, ¿sí? Y el sufijo tío, que indica acción y efecto de disentir, de tomar distancia. Una posición activa. Como importante pensar cómo la actividad siempre está en función de una situación, pues como cada que actuamos sobre algo, pues o si pensamos como en disentir, no necesariamente cualquier actividad sobre el mundo negativa es disenso, como que hay un montón de situaciones que fueron disentimiento en un momento y que ya están completamente acopladas. Normalizadas. Como acopladas en la norma, Claro. Es como que disentir, pues como que pensar en acción implica pensar en situaciones también, en situaciones donde se están creando posibilidades de mundo. Sí.
Y que los movimientos contraculturales han tenido siempre esa característica. Disienten, toman posición, cuestionan, logran unos cambios, se acomodan y ya tienen que subir unas nuevas contraculturas contra eso que era la contracultura que ahora es la norma, que es lo que pasó en el 69, cuando lo homosexual se convirtió en una nueva norma de la dicotomía. O eres homosexual o eres heterosexual. ¿Sí? Así, las cosas se puede asumir la disidencia como la acción y efecto de separarse, desavenirse, romper, tomar distancia, sentar posición diferente. Lo que yo les propongo a ustedes es que, pensando en sus trabajos, ¿de qué se separan? ¿Frente a qué desavienen? ¿Con qué quieren romper? ¿Frente a qué quieren tomar distancia? ¿Frente a qué quieren sentar una posición diferente? O simplemente es un documento administrativo para graduarse donde no cuestione ni moleste ni incomode a nadie. Esto ya plantea claras diferencias con incluirse, asimilarse, apropiar los valores y la moral hegemónica. Este es un fragmento de mi texto. Obviamente este es del Diccionario de Etimologías de Chile, porque entonces así como unos usan la RAE para decirnos que somos unos irreverentes del lenguaje, yo uso también los diccionarios para utilizar otras cosas, así como les decía ahora, la ciencia la usan para unas cosas y me gusta tomar el discurso médico también para devolver y decir, vea, pero es que son ámbitos políticos, qué discursos se promueven y cuáles no. Sí, ya hay tu cara, no diga nada. Para entonces, ¿qué pasó aquí? Ay, uy, se me enredé con este manejo de esto. ¿A dónde dice este brinco? Ah, bueno, entonces, disidencia. El manifiesto radical que leímos ahora está planteando frente a qué toma decisión, posición, un sistema económico, religioso, jurídico, ¿sí? La diversidad no toma posición, o la posición que toma es la de incluirse. Entonces utilizo esta noticia del 2016. Corte Constitucional aprueba el matrimonio igualitario en Colombia. Con este pronunciamiento, la Corte reconoce que las parejas del mismo sexo y los heterosexuales tienen los mismos derechos. La Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario en Colombia, considerado este como el último asunto que hacía falta para que la comunidad LGTBI tuviera plena igualdad en el país. Eso es que una noticia del periódico El País. Entonces, cuando eso yo publicaba, siquiera ya se pueden casar, para que no nos distraigamos en eso, nos podamos dedicar a que no nos maten. Ese es el lobby de Colombia Diversa. Cuando logran el matrimonio igualitario y la adopción. Ah, bueno, el matrimonio igualitario. Luego aparece un profesor de la Universidad de Medellín que con sus estudiantes haciendo clínica jurídica empieza la gestión para la adopción. Antes del matrimonio igualitario. Primero fue la adopción y después fue el matrimonio. Entonces Colombia Diversa le dice, no, es que primero es el matrimonio, cuando él va a pedirles apoyo. Y Colombia Diversa le dice, no, es que primero es el matrimonio. Y él consigue la adopción con sus estudiantes. Obviamente después la Universidad de Medellín lo despide. Y luego Colombia Diversa consigue el matrimonio. Y ya se supone que ya nuestra vida es plena, ¿no? Porque ya me puedo casar. No puede conseguir trabajo, pero ya puede. Eso. La Sala Plena estudió una tutela que buscaba que se definiera si las uniones del mismo sexo se hacían por un contrato civil de matrimonio. Eso es como, esta es la diversidad sexual, solo LGBT, inclusión. Inclúyame en las instituciones tradicionales patriarcales y que nada cambie. Este es Pedro. Ahí venía el texto pues, que les leí ahora sobre el matrimonio. Les invito a que busquen el manifiesto, hablo por mi diferencia, también de Pedro, donde le dice a los de izquierda, yo no pongo la otra mejilla, yo pongo el culo, compañero, ¿no? Y él todo el tiempo les está diciendo a la izquierda chilena, Pedro Lemebel, hablo por mi diferencia, el manifiesto. O también, cuando fui a Stonewall, cuando Pedro fue a Stonewall,
y dice yo como un sudaca chiquito allá en ese templo gay, ¿no? Pasé rapidito porque ese no era mi lugar. Él murió hace unos 3 o 4 años, tiene un mural en la Universidad de Antioquia. Está pintado en la Universidad de Antioquia. Miren, esta es la foto este es el monito del que estabas hablando ahora, Meli, de la película blanqueada de Stonewall. Ah, no, esa no es la que yo digo. Vengan, yo creo que tengo este videito aquí. La idea es que con Stonewall en 1969 nace la hegemonía gay, el orgullo gay, se fortalecen las identidades lesbianas, gay, bisexual, trans, pero inmediatamente empiezan a aparecer quienes dicen no me interesa ubicarme desde ese lugar. Aparecen bisexuales, aparecen sadomasoquistas, aparecen los sidosos, ¿sí? Porque llega la pandemia del SIDA. No se escucha, no compartí. Este es el inicio de Stonewall, pero la que yo les recomiendo, la que no está blanqueada aún. But you ain't never been loved like this before, baby. Es el comienzo de la película. El tráiler. Es solo como para que queden con ganas de pronto. También las tengo acá. Sí. Here, shake. You know it ain't hip on a DQ. Does he kick? But you ain't never been loved like this before. I don't do love. But ain't Holly go friggin' right? Me, I'm living in the other state between maleness and femaleness. Which is? Fabulousness. Kissy, kissy. Miranda girl, why do you always put yourself through this? It's for the sheer, irresistible, goddamn glamour of it all. There had been race riots, there had been anti-war riots, and now it was time for the gay riot. Leave him alone! Come on, he ain't hurting nobody, right? He ain't hurting nobody, right? If we bleed, we do not win, y'all dig? Well, maybe it's their turn to bleed. I ain't never had no hero before. Bueno, Stonewall para los si se antojan a ver la película. Bueno, es la época también, década del 70, donde se está pasando, donde las mujeres, donde el feminismo se está abriendo en pasar de pensar en la mujer a hablar en las mujeres, cuando se van a visibilizar entonces las negras, las lesbianas, ¿sí? Y a problematizar al interior del feminismo, lo blanco del feminismo, lo heterosexual del feminismo, lo burgués del feminismo. Además aparece la categoría de género, los estudios de género, en la década del 60, década del 70, ¿sí? Eso está pasando en ese momento, cuando se dan estas movilizaciones del orgullo gay y Stonewall. Y esto no aparece entonces para plantear la disidencia sexual o las subjetividades disidentes. Para mí es importante pensar el régimen heterosexual y la interseccionalidad y lo queer. Esos tres aspectos se cruzan y desde ahí propongo yo la disidencia, ¿sí? Para el régimen heterosexual, entonces, es importante tener presentes a
¿Cuál es? A Adrián Rich y a Monique Wittig, feministas lesbianas. ¿Sí? Adrián Rich es la que habla entonces de la heterosexualidad obligatoria. El texto se llama La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana. Ellas van a problematizar lo heteronormativo del feminismo y van a decir, venga, ¿de dónde hemos estado las lesbianas? Porque se asume que todas las mujeres son heterosexuales. Y es cuando va a plantear que la heterosexualidad es obligatoria. Es uno de los mecanismos de control de las mujeres y la instancia donde se funda ese control es en la familia, a través de la maternidad patriarcal y la explotación económica y sexual de las mujeres. ¿Sí? Va a estar muy ligada también desde sus ideas marxistas. Sí, eso mismo, materialista. Materialistas, donde van a estar planteando cómo la mano de obra de la mujer en la casa no se integra en la plusvalía, ¿sí? No se reconoce. Como el trabajo doméstico es el trabajo reproductivo en la casa que no se reconoce, la explotación de las mujeres, pero además tienen que reproducir la especie y son propiedad del varón. Van a estar denunciando esa explotación de las mujeres. Y va a preguntar, entonces la heterosexualidad es preferencia de mayoría de mujeres y va a ser necesario problematizar eso. ¿Es preferencia? ¿Es orientación? ¿Es algo innato? ¿Es elección? Y nos va a decir una cosa que para mí es supremamente importante al hablar de la heterosexualidad y la maternidad como instituciones políticas, que nos va a decir, es impuesta, es manipulada, es organizada, es propagandizada, es mantenida a la fuerza, la heterosexualidad. Y entonces uno va a hablar de estos temas a una institución educativa y le dicen, usted quiere imponernos aquí la homosexualidad. Es decir, si nos parece horrible porque nos impusieron la heterosexualidad, ¿no? La heterosexualidad no entendida como una orientación sexual, sino más allá. La heterosexualidad enseñada a través de la muñeca para la una y del carro para el otro, desde lo más básico, desde los colores, desde el nombre, de esa dicotomía. Y cómo desde esos juguetes se generan unas expectativas, unas profesiones, unos ingresos diferentes, unas brechas de género, unas violencias de género, ¿sí? Unas relaciones de poder, y cómo se instala ese régimen heterosexual. Se puede llamar desde otro lado sistema sexo-género. Se puede llamar desde el feminismo radical patriarcado. Yo lo nombro desde el feminismo lésbico régimen heterosexual. Porque para mí es muy clave el dimorfismo, la reproducción. Y por esa ruta llegar a los planteamientos de Rich y Wittig. Identifica heterosexualidad con esclavitud sexual, donde en esa esclavitud las esclavas están dispersas en medio de los que esclavizan, ¿no? Y va a proponer, ¿quién puede explicar mejor un comentario breve sobre la existencia lesbiana? ¿Sabes algo? Sobre la existencia lesbiana. Esa forma de nombrarlo vos. Pues es como una apuesta política de cómo la lesbiana no es una mujer, como la instrucción es como la lesbiana no es una mujer porque va en contra de todos los regímenes por los cuales la mujer se ha creado como una categoría, y crearse como una categoría es pensarlo como una forma de la conciencia, pues como una forma de la conciencia donde en el mundo hay una idea de una mujer y la lesbiana niega todas las formas en las que se existe como mujer. Va a ser más bueno, dale. No, que va a ser más Wittig quien va a plantear esto. Al final de su artículo de la lesbiana no es mujer. Y yo ahí lo conecto con Simone de Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir dice que es una mujer vinculada al androcentrismo, una construcción desde lo masculino, y entonces Monique Wittig va a decir la lesbiana no se construye desde el referente masculino. Por lo tanto, la lesbiana no es mujer, porque no responde a lo que la cultura ha dicho que tiene que ser una mujer, en esa relación de subordinación, de explotación sexual y económica en relación con el varón.
Y van a proponer la existencia lesbiana más como un devenir de la relación entre mujeres, no solo sexual, erótico, afectiva, sino también de la apuesta por las transformaciones que necesitan las mujeres en esta sociedad. Yo sí siento que en el feminismo lésbico hay muchas propuestas súper interesantes para pensar la disidencia. Y la otra es Monique Wittig, feminista separacionista, la heterosexual, y es la que nombra la heterosexualidad como un régimen político. ¿Sí? También se llama feministas marxistas, ¿cómo se llama? Marxistas, pero separacionista es muy importante porque la historia ha mostrado que si las mujeres se organizan junto con los varones, llevan las de perder. En el siglo XIX, la lucha antiesclavista fue de hombres y mujeres negros. Cuando se logra el voto, los hombres negros dicen, pero no mujeres, es solo para los hombres. Cuando las izquierdas trabajan con las mujeres, ¿dónde fue que leí este texto? Que lo hizo mejor que en Nuria Varela. Las mujeres se maman de que los hombres de izquierda les estén diciendo, esperen que hagamos la revolución y luego hablamos de sus derechos. Eso puede ser primero la revolución, mujeres esperen. Mientras tanto, hagan las actas, preparen el tinto y organicen el salón para la reunión del sindicato. Siempre. Es decir, para mí es muy importante, como historiador, para mí es muy importante porque llegan las radicales a decir sin hombres, porque es que ya la historia ha mostrado que si están con nosotros, vean, nos tomamos la palabra, así de sencillo, el protagonismo y el lugar, y tenemos la verdad. Por eso son necesarios los espacios autónomos de mujeres, los espacios autónomos de hombres y los espacios mixtos, cuando queramos. Ahí sería muy necesario como unos cambios a nivel educativo, de formación, desde las escuelas, porque, por ejemplo, allí pasa, en donde yo trabajo, pasa una particularidad y es como solo nos interesa ver, pues por ejemplo, cuando los papás dan por informes de sus hijos, hay algo muy singular y es que solo les interesa las citas de las materias como, por ejemplo, como matemáticas. Perdió religión, eso no es importante. No, eso ni siquiera lo miran. Estética. No lo miran, así les hayan perdido, ni siquiera las miran. Ni siquiera las miran, sino como todo lo numérico. Y hay otra cosa adicional a eso, que si llega una docente mujer, por ejemplo, para matemáticas, hay como un rechazo. Claro. Sí, hay como un rechazo. Pero es lo que prefieren que las mujeres estén como en las ciencias humanas, pero que para este tipo de asignaturas sean hombres. Ve, son las relaciones de género, los estereotipos de género en las escuelas, todo eso. Pero yo no estoy de acuerdo con que todo le atribuyamos la responsabilidad a la educación y a la escuela. Yo siento que hay que pensar más en los y las profes y no decirles, hay problemas de violencia, profe, monte la cátedra de paz, hay violencia, hay problemas de consumo de drogas, profe, monte hay problemas, profe, monte, y la profe y el profe echen su maleta y cargue, y cargue, y cargue. Yo soy más de cuando llamamos a los y las profes a que se piensen como hombres, como mujeres, sexualizados, sujetos de género. Pero también pensar quién está en el Ministerio de Educación, ¿cierto? ¿Quién es partícipe de esos currículos, de eso que estructuran para que llegue a la escuela? Lo que es que yo, pues lo que pasa es que el gremio docente, si el ministerio no les dice, no lo hacen. Hay que mover a los y las profes a que se piensen, a que sean ellos disidentes. Y la forma de hacerlo es que miren su historia. Y Ana Carolina, ¿qué apellido es? La que hizo la primera tesis sobre profes disidentes sexuales en el tecnológico. ¿Cuál fue el primer choque la primera barrera con la que ella se encontró? Y porque hay que pensar en la sexualidad de los profes. Todas las investigaciones sobre la sexualidad de los y las estudiantes, pero no en la de los profes. Sí, no se piensa en los y las profes. Es decir, hay que transformar al sujeto profe, hombre y mujer, y eso puede generar transformaciones en la escuela. No es probable que el ministerio, porque miren, por ejemplo, en este país lo que pasó con la ministra, con esta, ¿cómo es? Gina Parodi. Pero tienes razón en ello, porque yo a veces también me he pensado mucho, por ejemplo, con mi tesis que apunta a jóvenes adolescentes,
Y me pienso en los compañeros que tengo, por ejemplo, en los trabajos que estoy haciendo y digo, tendría que hacer un cambio, pues, como... Sí, y no se puede. Pues tendríamos que generar como unas aperturas, ¿no? Cambios, unas aperturas en mis compañeros de trabajo, y porque es más complejo todavía allí. Sí, pero es que no hay que esperar a cambiarlos a los otros, cada quien. Eso Sí, que no haciendo su proceso. Pues, Sí. Bueno, lo yo iba siento haciendo. pues yo siento no, por lo que yo vi en el estado del arte y lo que he venido conversando alrededor del trabajo, sé que en la escuela sí se están dando esas transformaciones, lo que pasa es que no se visibilizan, no sobresalen. Si hay profes preguntándose por el erotismo en la escuela, si hay profes preguntándose por el amor, y no el amor romántico en la escuela, sino cómo la escuela como un espacio para el amor, ¿cierto? Uno conoce a la compañera Laura Giraldo y uno dice, ve, pues Laura Giraldo es profe, y ella, pues, si bien no se asume como una profe feminista lesbiana en la escuela, cuando ella es profe, pues ella no deja lo feminista y lo lesbiana en la casa, ¿cierto? Ella lo es en la escuela. Y ella dice que no, pero uno conversa y Laura Giraldo pero es que la rectora del colegio feminista, pero es que ya las discusiones que se dan en la sala de profesores con los hombres patriarcales de filosofía es, ay, no, los profesores ya se están pensando en cómo acompañar los tránsitos de sus estudiantes, de que es importante cambiarle el nombre en los listados por su nombre identitario. Entonces uno dice, ve, esas cosas sí están pasando. Y uno va, o más bien uno lee las sistematizaciones de experiencia alrededor de género y uno dice, ve, los profes identifican la necesidad de reflexionar estos espacios y no porque llegue una ley y les diga tienen que enseñar esto, o no porque llegue un movimiento social y les diga, mira, hay que hacer eso, sino que los profes empiezan a ver la necesidad de reflexionarlo, de conversarlo y realmente lo están haciendo, pero no se visibiliza. ¿Por qué? Pues por lo político, porque estamos todavía en un país que lo condena, pero sí está sucediendo. Pero espere, no está bien. Es que no nos vayamos a las escuelas. Vayámonos a una maestría en Educación y Derechos Humanos y lo que ha implicado darse cuenta que hay unas implicaciones políticas y lo molesto que es en una maestría tener una línea de feminismo y género. Y lo problemático que es. Aquí es problemático. Y las barras que hay por todo lado, dentro de las cortes, con la institución. Ayudar a hacer que los de planeación de aquí para la caracterización entiendan que es macho y hembra e intersexual. No, venga, no podemos hacerlo de otra manera, no. Que a la compañera trans de la maestría se le nombre con el nombre identitario y no con el nombre jurídico. ¿Sí? Todas esas cosas. O sea, eso no hay que irnos por allá, hay que mirarlo en esta maestría. Y profes que dicen, ahora ya todo es género. Sí. Entonces tenemos que buscar otros profes. No tienen que ser profeministas, profénero, pero que por lo menos hagan el esfuerzo de leer, de entender, y no de convertirse en obstáculos también a las apuestas políticas de la maestría. Porque qué cansancio. No tienen que ser feministas. Nada, pero tampoco que se conviertan en obstáculos. Pues yo acá estando de eso me he dado cuenta que uno no tiene que ser feminista. No. Simplemente ha sido, pues para mí, por ejemplo, personalmente ha sido como unas rupturas muy fuertes, ¿cierto? Conmigo mismo, en muchos aspectos, en muchas cosas. Y sí, pues. Y que eso no se da. Sigo aprendiendo porque después eso no se da a la noche a la mañana. Y que eso no se da en un taller de línea de 3 días, No. eso no se da en un seminario, eso no se da en un tallercito de sensibilización, en lo que se ha botado tanta plata en esta ciudad, tallercitos de sensibilización y campañas, ¿no? Es largo, eso no se nos va a borrar. Y es de lo cotidiano, Y, de lo aquí, y, por ejemplo, este fin de semana, qué cansancio, porque ustedes han estado aquí, nosotros estado abajo, las otras 2 cortes han estado virtuales, y empezar a tener que manejar los problemas que pasan en las clases por asuntos de género. Qué cansancio. Yo decía, con razón, qué cansancio. Estar preguntándole a todos los profes, ¿y dónde están las mujeres? En ese relato que usted está echando. Y eso es mamón. ¿Pero por qué? Porque se han normalizado que el discurso y el mundo es masculino. Y yo me sigo preguntando también por qué, como esa resistencia, ese miedo, no sé qué, a nombrarse feminista. También. Cierto, pues sí, está bien. No, por eso, porque es que que feminista, ay, qué pereza, esta es otra problemática jodona. Que No, yo tengo un privilegio,
porque usted puede echar el discurso como feminista, pero es que a esa vieja cantaletosa. En cambio, yo soy el macho que se para al frente, tengo otra autoridad. ¿Sí? ¿La ventaja cuál es? Parce, usted y yo sabemos de qué le estoy hablando, entonces a mí no me venga con pendejadas. Si se lo dice una mujer, a esta mujer tan cantaletosa. Son las relaciones de poder. Lo mismo, sí, por él. Entonces, Wittig es la que nombra el régimen heterosexual, el régimen político heterosexual como un régimen político. La heterosexualidad como un régimen político que se basa en la sumisión y la apropiación de las mujeres. La categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual. Miren, que yo les he insistido en que el sexo, no sé, el sexo material, la materialidad del sexo, lo biológico, es ahí. Es decir, no estoy hablando del sexo, sino es el sexo biológico con toda la carga simbólica que se le pone, por el cual se nos construye el mundo y se divide en dos partes. La categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual en la cual los hombres se apropian de la reproducción y la producción de las mujeres, así como de sus personas físicas por medio de un contrato que se llama contrato de matrimonio. Hay una feminista, ¿cuál es la que nombra el matrimonio como una forma de prostitución? Carol Feynman, sí. Tengo sexo gratis en mi casa, a cambio de llevarme a cabo. La sociedad heterosexual no es la sociedad, esto me fascina, porque claro, ahí ya entramos también los maricas si queremos, y los negros, y los indígenas, y los empobrecidos. La sociedad heterosexual no es la sociedad que oprime solamente a las lesbianas y a los gays, oprime a otros diferentes, oprime primero a todas las mujeres, y a numerosas categorías de hombres, a todos los que están en la situación de dominados. ¿Sí? Los hombres cuando nos movemos, cuando somos negros, indígenas, pobres, maricas, desplazados, víctimas, cuando nos afecta algo, de resto, estamos en el lugar del privilegio. Solo cuando hacemos conciencia que hay fue puerta, yo también soy dominado por un sistema, me muevo. De resto, no tengo mucho que hacer. Porque nosotros no hemos tenido que pelear por nada. Mi hermano no tuvo que pensar si podía casarse o no, ni mi hermana. Yo si hubiera querido, me hubiera tocado dar pelea para eso. Pelea fue por casarse otra vez. Pelea fue por casarse. Por separarse. No, a mí me fascinan las noticias de cómo aumentan los divorcios de las parejas del mismo sexo. A mí me fascinan las noticias de la violencia intrafamiliar de las parejas del mismo sexo. Es la mejor evidencia de que no fueron capaces de inventarse algo distinto, sino de reproducir lo mismo. Porque constituir una diferencia y controlarla es un acto de poder, ya que es un acto esencialmente normativo. Hacer del otro es diferente. Cada cual intenta presentar al otro como diferente, pero no todo el mundo lo consigue. Hay que ser socialmente dominante para lograrlo, ¿no? Y entonces viene, el sexo no crea la opresión, sino la opresión al sexo. La categoría de sexo hace de las mujeres seres sexuales. Las opresiones son sociales y termina su texto diciendo: la lesbiana no es mujer. Wittig. Luego fueron las mujeres negras de zonas de frontera, mujeres latinas en Estados Unidos, principalmente las llamadas chicanas, en un contexto racista, las que comenzaron a hablar de las diversas opresiones, múltiples y cruzadas, a las que se ven expuestas las mujeres por multiplicidad de características que presentan. En 1995, Kimberly William Crenshaw, abogada y activista afroamericana, acuñó el concepto de interseccionalidad, como la expresión de un sistema completo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas. La tesis central de Crenshaw es que las mujeres negras en Estados Unidos sufren y perciben el racismo de manera muy distinta a los hombres de color, y la discriminación sexista de manera diferente a las mujeres blancas. La interseccionalidad, esta es Kimberly Crenshaw, está el videito donde explica cómo llegó a la interseccionalidad. No se lo voy a poner para no alargarnos, para empezar a ir cortando. Pues
o es silenciar a la mujer negra. ¿Qué pasa? En la Ford hay una mujer negra que no la contratan. Sí. Y entonces ella demanda. ¿Sí? Y el juez dice, ella dice, lo que pasa es que me discriminan porque soy negra y porque soy mujer. Y entonces el juez le dice, a ver, o por ser negra o por ser mujer, pero no puedo decir que son dos demandas distintas. ¿Sí? En el proceso, entonces le piden a la empresa que responda y la empresa dice, aquí no se discrimina porque aquí se contratan mujeres y se contrata gente negra. Y entonces ella dice, sí, mujeres blancas. ¿Y gente negra? Sí, hombres. Pero no mujer negra en la empresa. Entonces es cuando Kimberly Crenshaw piensa en la posibilidad. Como el juez dice, son dos demandas distintas, ella dice, necesitamos una categoría que intersecte esas dos causales, donde está operando el sexismo y la misoginia, porque es mujer, y el racismo, porque es negra. Se intercalan. Entonces es a través de la interseccionalidad. ¿Sí? Es como ella propone la interseccionalidad. Y entonces, yo lo planteo de esta manera. Hay un sistema que es el sistema sexo-género, que opera a través del sexismo. A nosotros nos enseñaron mal la interseccionalidad cuando empezó a circular en nuestro medio. Es que la interseccionalidad es que ella es negra, es mujer, es lesbiana y entonces la discriminan por eso. El problema está en lo que ella es. Y no es eso. El problema no es que sea negra. El problema es que opera algo que se llama racismo. El problema no es que sea mujer, sino de algo que opera que se llama sexismo. El problema no es que sea lesbiana, opera la heteronorma. El problema no es que sea migrante, opera la xenofobia. El problema no son las características o lo que nombramos los marcadores en el cuerpo, sino los sistemas que están operando sobre nuestros cuerpos. Esa es la interseccionalidad. Opa. Que me gusta mucho como Foucault dice que no hay que ser gay para ser homosexual, como las formas en las que está relacionando pues como los fenómenos culturales homogenizantes con las imágenes, como es que vean, no es una imagen, es un concepto, es como todo lo que atraviesa unas formas y cómo se realizan en las relaciones micro y no pues como que no hay algo que se realice de otra forma de manera meramente nominal. Sino que sea, pues, volver solamente a la experiencia. Depende. Pues no creo que hay experiencias que son políticas. El sistema sexo-género se basa en una categoría que es el sexo. El sexo y que opera a través del sexismo. Y el género a través del cisgenerismo. ¿Sí? La cisgenerización. Pensar que tenemos que ser machos, hombres masculinos, hembras, mujeres femeninas. ¿Cómo es que se llama ella? Serrano, Julia Serrano, la que habla del privilegio cissexual, ¿sí? El privilegio cis. Yo lo he trabajado más que todo, lo he trabajado mucho hoy en la ciudad, pues de las cercanas que yo conozco. Está el sistema patriarcal, donde el hombre es la medida de todo y opera a través del androcentrismo. Está el sistema racial, que inventa la raza. Vergonzosamente hace 2 semanas la Universidad Autónoma Latinoamericana sacó un cartel donde decía Feliz Día de la Raza. Opera a través del racismo y la xenofobia. Está el sistema capitalista, inventa las clases socioeconómicas y opera a través del clasismo. Está el sistema etario, inventa los grupos etarios y entonces genera y opera a través del adultocentrismo y el edadismo. El adultocentrismo es el adulto como es el centro y el edadismo es cuando el viejo ya no tiene sexualidad, no tiene capacidad adquisitiva, es un estorbo. Y el régimen heterosexual
opera a través de estas identidades, estas orientaciones sexuales, y opera a través de las fobias. Y está el sistema capacitista, del que hablaron con Lucas, me imagino, que inventa las capacidades y entonces opera a través del capacitismo y genera unos cuerpos capacitados y unos cuerpos discapacitados. ¿Cuál es el asunto? Que esto no opera de manera independiente. Sobre los cuerpos operan varios de estos sistemas. ¿Sí? Todos con violencias y posibilidades, ¿no? Entonces el sistema capitalista, a través de las violencias económicas, el sistema sexo-género, sobre nuestros cuerpos, violencias basadas en el género, contra las disidencias del género, patriarcal, violencias contra las mujeres, el sistema racial contra los pueblos indígenas, afros, migrantes, el sistema etario contra los niños y las niñas, la criminalización de la juventud, los adultos y adultas mayores. Miren que opera a través también de los estereotipos y los imaginarios. El sistema capacitista opera sobre nuestros cuerpos y el sistema heterosexual sobre los disidentes de la norma heterosexual. Y que esto no opera de una manera sobre una persona, pueden operar varios de estos sistemas. Por color, por clase social, por sexo, por género, por procedencia, por edad, por capacidades. ¿Sí? Y la interseccionalidad opera tanto para violencias como para privilegios. Interseccionalidad. Una de ustedes sale de este país, va a Europa, es una mujer, es colombiana, ¿qué es? ¿Y qué más además? No es una mujer colombiana en Europa. Puta. Una puta. Una mujer ardiente, una mujer para el sexo y además debe traer droga. Y así como los sistemas operan e intersectan de nuestros cuerpos, la respuesta debe ser articulada. ¿Cómo? Tomando posición, distancia, postura frente a esos sistemas, de manera articulada, haciendo énfasis en lo que nos une en la respuesta a esos sistemas, más que en las identidades y categorías. Un sistema económico, religioso, político, como nos decían en el manifiesto del 69. La interseccionalidad nos invita a mirar esos sistemas que están operando. Es tomar posición frente a esos sistemas. Es decir, yo no puedo ser un gay, no puedo, no, eso es lo que se ha hecho. Un gay que quiero ser incluido en el matrimonio, pero sigo siendo el mismo racista. O el plumofóbico, el gay que hay, no, pero este tan plumoso. Es decir, si yo asumo una posición política de disentir, es disentir frente a los sistemas de opresión, frente al racismo, frente al clasismo, frente al edadismo, frente al capacitismo. ¿Sí? Tienen que ser unas luchas integrales, no cada movimiento sector social con su gueto, como un gueto. Walter, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, alguien se da a conocer ante la sociedad, por ejemplo, como gay, se nombra como gay, pero no tiene como ninguna postura política, no es partícipe de, como de nada de estos movimientos, sino simplemente pues como que soy gay, habito bares gay, habito estos lugares, pero no más, no asume ningún rol, ningún papel, pues como en todo sector social, todo el mundo no tiene que ser activista. Y por ejemplo, a veces yo he encontrado, y bueno, no son activistas de nada, pero por ejemplo, si usted les habla del aborto, de todos estos dilemas morales presentes, contemporáneos, son supremamente cerrados, religiosos, pues hay una contestataria ahí muy fuerte. Lo que pasa es que la cultura, la historia, pues hay gays uribistas. Es que no son gays, son no heterosexuales. Ah, no heterosexuales. Claro que a mí me gusta mucho la categoría no heterosexual, a partir de la ley de feminista. Y hay, qué pena interrumpir, que también hay católicos, pues que eso es todavía más contradictorio. Pecadores. Y que pertenece, por ejemplo, al grupo mariano,
que es La un teología grupo muy feminista. fuerte en cuanto a lo religioso cerrado, así una cosa que se echa el látigo porque son gays. Yo me echo látigo, pero no por eso, sino por placer. Y todos los fines de semana, entonces perfectamente después de una mega rumba, pues de no sé cuántos días seguidos, entonces van al retiro espiritual mariano y un poco de cosas. Es decir, no es tan fácil. Es que es muchas estructuras que hay que confrontar. Trabajo es lo que hay, la lucha, y lo que cansa mucho, y que nadie está exento, ¿no? Sí. Porque uno se da cuenta dónde está su racismo, dónde está su clasismo, dónde están sus cosas, y que hay que despojarse. El problema es cuando si uno inicia procesos y no se da cuenta. O algo que desde los machos para mí me da unas penas ajenas cuando en una reunión, en un evento de una cosa, se para un macho y dice, bueno, mire, yo era machista. Y yo, ay, ¿dónde venden el remedio para comprarlo? Pues me parecen unos estúpidos. Yo era machista. Eso no se borra tan sencillamente. Eso lo tenemos metido. El asunto es que uno sea consciente, sea capaz de darse cuenta en qué momento la está embarrando. Porque si no, ya los tales deconstruidos, que creen que ya se deconstruyeron. A mí no me gusta el término, los deconstruidos. Y los que están en deconstrucción permanente también. Es decir, desde la disidencia y no desde la diversidad, ¿no? Es la propuesta. Y el otro componente es lo queer, ¿sí? Ya más o menos adelanté un poquito ahí. Lo queer emerge durante el siglo XX en la medida en que se instalan esas nuevas identidades. Quienes no se quieren ajustar a esas identidades. Pero es cuando aparecen las feministas negras, aparecen las feministas lesbianas, aparecen las personas con SIDA, aparecen las personas con discapacidad, aparecen los migrantes, es decir, son muchos elementos que hacen. Yo les mandé un texto, es que eso se mandó hace tanto tiempo, ya no me acuerdo qué textos. Un manifiesto, y como ustedes no lo leyeron, entonces no se acuerdan. No, ya habló un solo texto. Solamente un texto que texto, tenía que ver conmigo. No. Ya le voy a decir No cuál. recuerdo el nombre, pero se iba contando como algunas historias en varios momentos que iban ocurriendo de confrontaciones. Ya. Muy, hacían algunas, sí, hacían. Ya. Bueno. El de revolución molecular. Que el de Guataría, sí. Caprichado. Bueno, Teresa de Lauretis es la que empieza a hablar de lo queer, ¿sí? Cuando dice que eso de lo gay se volvió a una categoría ya, una nueva norma, además comercializada, además, ¿sí? Entonces ella empieza a plantear, después del tiempo se arrepiente de haberlo planteado, porque vuelve y pasa lo mismo con lo queer, porque hoy lo queer, como diría Santa Patricia, soy una cosa exótica. Entonces ahora es exótico ser queer, ¿no? Que lo más anti-queer para Walter Bustamante es decir que alguien es queer. ¿Sí? Es instalarse en las siglas. Porque lo queer no es una identidad, es una teoría, no es una apuesta política. Entonces cuando alguien dice, yo soy queer, este está copiando, quién sabe quién le contó, le dio una explicación y entonces asumió que pintarse las uñas, maquillarse, ¿verdad? Es ser queer. Si es lo raro, si es lo exótico, si salirse de las normas de género, ¿no? Pero va más allá. Profe, Es muy importante. Dale, ¿quién está hablando? Elena, una pregunta. Dentro de esta teoría queer, o la teoría queer, entra en tensión con el feminismo. O sea, hay una... Pues porque las luchas feministas se dan en torno al género y pues aquí hay digamos que no se reconoce el género. Sí, no. Pues como para que me explique un poco eso. Bien. La teoría queer es feminista. Pero el feminismo tiene muchas versiones y posiciones. Entonces puede haber feministas que se paran desde lo queer, personas que trabajan desde lo queer y desde el feminismo, o feminismos que no se relacionan con lo queer y tienen esas tensiones, ¿sí? En la línea, por eso hablamos de 3 enfoques epistemológicos feministas, entre otros. El enfoque del punto de vista de las mujeres, el enfoque empírico analítico feminista y el enfoque postestructuralista que dialoga más con la teoría queer, ¿sí? Es decir, no es el feminismo tiene problemas, tensiones con la teoría queer, no es así.
hay perspectivas del feminismo que tienen tensiones con la teoría queer. ¿Sí? Que son antifeministas. Que, pues, que son feminismos, pero son antifeministas. Pues que es que el feminismo también se empezó a pelear con la categoría de género desde que nació el feminismo. Como, hay feministas que no usan la categoría de género. Pues es como que Simone de Beauvoir no escribió el segundo género, escribió el segundo sexo, por ejemplo, aunque todo el tiempo se esté refiriendo a la frase de ella no se nace mujer, se hace, para decir que eso se refiere al género. Y pues sí, es como ellas están denunciando el sexismo y un régimen sexual, y quienes empiezan a hablar de un sistema sexo-género son las feministas de los estudios culturales estadounidenses como Gayle Rubin, que ella va a mostrar cómo el sistema sexo-género pues no es como una verdad como que se pueda definir teóricamente, sino un sistema de opresión específico basado en relaciones sociales materiales en las que solamente se puede pensar de esa forma a partir del capitalismo, por toda la historia que hemos visto de cómo, pues, cómo hay un complejo industrial incluso en torno a la sexualidad pues en la modernidad. Y hablar de relaciones sociales específicas, por eso es hablar de marxismo, de cómo hay una época en la que las relaciones sociales se producen de determinada forma y no de otras, como porque en la antigua Grecia podía hablarse de homosexualidad, no podía hablarse de homosexualidad, sino que el concepto donde se daban relaciones, pues cómo son inventadas las formas a partir de conceptos en donde solamente pueden realizarse de una manera específica en cómo se produce una sociedad. ¿Cómo decías ahora que se llamaba en Grecia? Pederastia y efebía. Pederastia y efebía. Por eso tenían un sentido completamente diferente de acuerdo a las formas y las lógicas en las que se construye o en las que se produce una sociedad de acuerdo a la actividad, pues como que por eso más estaba pensando en economía, porque es como la actividad humana frente a qué se realiza, en qué se genera esa estructura. Y cómo se dan esas sociedades específicas son diferentes en cada momento. Hay algo que niega completamente una forma determinada y esas formas determinadas producen sistemas completamente nuevos. Entonces la única posibilidad de pensar en un sistema es a partir de la modernidad y cómo eso se genera como algo artificial. Pues hablar de sistema no significa que ellas no crean que exista el género o que produce efectos el género, sino que están situándolo de manera determinada en la modernidad. Bien. Como algo artificial, pues por eso. ¿Con quién estamos hablando? Elena. Elena. Sí, aquí estoy, acá estoy. Gracias, Meili, ahí por la lucecita. El género, la categoría de género, el sistema sexo-género y los estudios de género surgen dentro del feminismo, de los desarrollos del feminismo. Pero hay feminismos que no asumen la categoría de género. Hay feministas que no les interesa el género, ¿no? El género luego tiene otros desarrollos. Las masculinidades, las disidencias sexuales y lo queer, de alguna manera. Lo queer también va por ahí, ¿sí? Son desarrollos, diferentes desarrollos. Entonces, no es que no es el feminismo y lo queer que tiene atención, sino sectores del feminismo que te lo queer. Y lo otro, los primeros planteamientos sobre el sistema sexo-género nos dejan ese problema de que ya ha mencionado Melissa hoy, entre naturaleza y cultura, nos deja esa papa caliente como esa división. Luego vienen las culturalistas a tratar de romper ese maleficio, ¿no? De esa separación entre lo biológico y lo cultural, y a salirnos de ese dualismo también que se establecía ahí. Y bueno, y eso se va diversificando pues en las teorías principalmente desde el postestructuralismo. Quería en ese relato, en esas pinceladas sobre lo queer, aparece entonces Teresa Lauretis con la propuesta pues de lo queer, la importancia del VIH y el activismo
Una de las principales razones por las que emergió el activismo queer fue en respuesta a la crisis del SIDA de los 80, que llevó a los siguientes cambios de énfasis. Pero acuérdense, en esa emergencia de lo queer están las chicanas, están las lesbianas, están un montón de rarezas, un montón de no hegemonías, ¿no?, que se están planteando su lugar desde la raza, desde el género, desde la clase, desde la capacidad, desde el cuerpo, desde muchos lugares. De identidades sexuales a prácticas sexuales más seguras, es lo que haces, no lo que eres. Estamos hablando de los cambios a los que llevó el VIH y SIDA. De identidades esenciales a identidades basadas en afiliación. Por ejemplo, afiliación entre diferentes grupos afectados por el SIDA, como hombres gays u otros hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, personas que desempeñan trabajo sexual, amistades, familiares, etc. Hacia la resistencia frente a las representaciones homofóbicas del SIDA, como una enfermedad gay por parte de la ciencia, las políticas públicas, el sistema sanitario y la representación de los medios de comunicación, algo que estaba intensificando la homofobia y costándole la vida a las personas que padecían SIDA. Las primeras películas de SIDA, por allá en la década del 90, eso era horrible, ¿no? Porque eso era el imaginario que generó, son todas las taras que tenemos frente al VIH. Y entonces ahí también es importante eso, las luchas que se comienzan desde el VIH. ¿Saben qué significa esto? Eso ya es que indetectable, transmisible. Eso. ¿Qué significa eso? Indetectable y transmisible. ¿Sí? Porque las películas nos enseñaron que si había alguien con VIH, entonces había que separar los cubiertos, los platos. Porque si te tocaba, te transmitía el VIH. Si te daba un beso, por la saliva, por el sudor, te transmitía, ¿sí? Porque las personas con VIH se van a morir inmediatamente. Inmediatamente se relaciona con muerte, ¿no? Entonces, simplemente con el VIH los virus se reproducen se multiplican por copias, ¿no? Entonces, por eso se habla de carga viral. ¿Cuántas son las copias del virus en el cuerpo? Entonces, una persona con VIH tiene copias del virus. E inmediatamente, cuando empieza el tratamiento antirretroviral busca dos cosas. Lo que pasa es que la gente que sabe... Yo apenas estoy aprendiendo porque estamos con un proyecto de investigación en el programa desde la línea sobre VIH. En el organismo, entonces, está la carga viral, que son las copias del virus que suben, y están los CD4, que son las defensas. Hay una cosa absurda, pero fabulosa, y es que los médicos y las médicas expertas en VIH lo explican de esta manera. En Colombia. La carga viral es la guerrilla. Y los CD4 es el ejército. Es un asunto político. Y un negocio de las farmacéuticas. Entonces, con el tratamiento antirretroviral, los medicamentos, ¿qué es lo que se busca? Que las copias, 1000, 2000, 3000, 100.000, 200.000, 1 millón, bajen a menos de 20 copias en el organismo. ¿Qué quiere decir? Que esa persona tiene VIH, vive con VIH, pero no lo transmite. ¿Sí? Y tampoco se detecta en una prueba. Y se hace la prueba y no aparece, es indetectable. Y como es indetectable, entonces es intransmisible, un secreto que tuvieron por mucho tiempo guardado los médicos. Para que no perdieran por ahí. Lo mismo aplica para el COVID y cualquier enfermedad viral. Cualquier virus. Y la idea es que los CD4 suban, porque son las defensas. Acuérdense del ejército, el ejército nos protege, ¿no? Entonces la idea es que la carga viral baje y los CD4 suban. Que las personas con VIH tengan más de 300 copias de CD4, de defensas. Con VIH por muchos años. Por muchos años, ¿no? En la maestría pues tenemos a Esteban en la corte 14, activista visible del VIH. Hicimos la exposición y el conversatorio con Natalia Sáenz de la Fundación Raza. Natalia Sáenz vive con VIH desde el 95. Ustedes la ven y lleva la vida como cualquiera de nosotras y nosotros.
Yo tengo un tío como en los 80. Con VIH. Es decir, pero en los 80s y 90s eso, muerte. La gente se murió. ¿Y de qué se murió? De una cosa rara. Tuberculosis. O de tuberculosis, porque bueno, están las enfermedades oportunistas que se meten cuando los CD4 bajan y entonces acaban con el organismo. Nadie se muere de VIH. Nadie se muere de SIDA. O se puede llegar a estado de SIDA. Esteban llegó a estado de SIDA. ¿Por qué? Porque dejó de tomar el medicamento y entonces llegó a tener un solo CD4. Hay que tener mínimo 300. Él llegó a tener uno. Estuvo en estado de coma varios meses, ¿verdad? Volvió. Entonces, su apuesta política es hablar que se puede vivir con VIH y con SIDA. Pero las personas con VIH no se mueren de VIH. ¿Ah? Volvió común. Pues, despertó Pues del coma, pero... del tratamiento, le hicieron traqueotomía, él tiene aquí Pero en este momento tiene VIH o tiene SIDA. Se puede como volver a ser indetectable e intransmisible. Sí. Aunque él defiende que él es VIH-Sida. Porque eso no se pierde. Bien. Walter, te paso una pregunta, qué pena. Dale. Sencillo. No binario, género fluido, queer, disidencias sexuales y de género, subjetividad disidentes, encuentros, diferencias o subconjuntos. Entre todas ellas. Ahí. ¿Me estás preguntando eso? Sí. ¿Cuál es? ¿Qué dijiste? Lo no binario, género fluido, lo queer, las disidencias sexuales y de género, las subjetividades disidentes, cuáles son los encuentros, cuáles son las diferencias o si hay subconjuntos. Lo que pasa es que cuando me estás hablando de no binario y género fluido, me estás hablando solo de género. Cuando me estás hablando de queer, me estás hablando de la categoría que engloba todo lo que es la apuesta política queer y la teoría queer. No me estás diciendo, es donde nos enredamos. Queer significa raro, ¿sí? Con lo queer hay unos debates y es porque lo queer en Estados Unidos tiene una carga peyorativa históricamente. Por eso en América decimos marica, decimos bollera, decimos bicha en Brasil, ¿sí? Es buscar se busca en zapatao. Se busca en los contextos esa palabra que ha sido tan agresiva y tan insultante de lo peor, de lo raro en las sociedades. Disidencias sexuales y de género, sí. Lo que pasa es que disidencias sexuales y de género todavía nos sigue reduciendo al sexo y al género, ¿sí? Lo que pasa es que el sexo si pensamos en el sexo y el género racializado, empobrecido, está bien, pero es que nos cuesta dar ese brinco. Por eso yo propongo las subjetividades disidentes, pensando en las subjetividades, integrando ahí la raza, la clase, el sexo, el género, ¿sí? Dale. ¿Así? Bueno, la pregunta es que a mí sí me interesaría mucho saber como las implicaciones políticas de lo queer hoy día, porque antes en Medellín se tenía la política pública de lo LGBTI. Identitaria. Se habla también de lo LGBTI, pero ya como que es moda desde, o bueno, más bien es un acomodamiento político del mandatario de turno jugar con las siglas, entonces ya le ponemos en Medellín LGBTIQ+. Pero eso no es de los mandatarios, eso es de las agencias internacionales que financian. Yo quiero entender eso. El mercado, eso es neoliberalismo. Eso es político, pero yo no lo entiendo, me gustaría como entender cómo se acomoda lo queer a la... Para mí no se acomoda. O sea, yo quiero entender el asunto. Sí, entonces, vean, los estados, los gobiernos, la política siempre va más atrás que la academia y las reflexiones que den desde la academia. Y siempre tenemos las barreras en cómo hacer que lo que nosotros producimos en la academia llegue a los lugares de decisión. ¿Cómo hacer que las investigaciones que hacemos lleguen a los lugares de decisión? Eso no lo hemos logrado. Entonces, claro, los gobiernos, las ONGs, me da rabia cuando la ONG que no le interesa el género llama como un tallercito porque se va a presentar a un proyecto donde financian si dicen que tienen perspectiva de género. Y las ONGs patriarcales de esta ciudad, por ejemplo. Que se van a un IPC, o una región, o una escuela nacional sindical, las patriarcales.
donde las dinámicas siguen siendo patriarcales, pero se usan los discursos de género y de equidad de género. Entonces, lo queer es un asunto molecular. Es una Yo también me dedico a eso. redes de solidaridad transnacional, pero de los excluidos y las excluidas, ¿no? Lo que pasa es que, como pasó con el feminismo y la categoría de género, pues claro, las agencias internacionales no deben entender el feminismo, entonces apropian el género para apropiar todas las apuestas políticas de las mujeres también y de los LGBTs y monetizarlas. Y entonces luego pedir a los estados que tienen que tener indicadores de género, pero lo que hay es plata. ¿Sí? LGBTIQ+, estos ya están buscando financiación de alguna agencia internacional, entonces necesitan ponerlo Q+, de manera reflexiva. Yo tengo mis dilemas, por ejemplo, hablar de una escuela queer no me convence, porque es que lo queer iría contra esas estructuras, esas instituciones. Entonces, ¿cómo hacer una escuela queer si ya es una institución? Lo que pasa es que la pedagogía queer ya sería una cosa distinta a la escuela queer, a la institución queer, ¿sí? Yo pensaría que sí se pueden hacer cosas desde la pedagogía queer. Lo otro es la pedagogía queer con C, también, leída desde nuestros contextos latinoamericanos. La teoría queer se genera ya en Estados Unidos. Hay una amistad con su principal representante es contemporánea Judith Butler. En España, su principal representante es Paul Preciado. La versión de Judith Butler entra al continente por el sur. Las chilenas y las argentinas traducen a Butler. Y Paul Preciado, por el norte de México, Sayat Valencia, que ha sido maestra de esta maestría, nos trae a Paul Preciado por el norte, ¿no? Ese es un artículo que tiene, ¿cómo es? Está Yuderquis Espinosa, haciendo esa crítica, su crítica pues a lo que en América, y nos explica cómo llega, donde nosotros quedamos en el medio, Colombia, donde no es nada, y si Medellín menos, porque la capital no nos reconoce. Entonces eso, lo queer es una estrategia política, ¿no? Que no tiene que ver con la institucionalidad, porque la institucionalidad necesita identidades, necesita estadísticas, necesita caracterizaciones, y lo queer no se caracterizaría, no se identificaría, ¿sí? Porque es una estrategia política. El problema es también que tampoco hay diálogo entre academia y activismo. Pero pues no sé si se sigue pensando en la lógica esquemática de lo queer como parte del género, qué pasa con los intersexuales que no quieren asumirse pues en ningún género binario, como que no quieren categorizarse y cómo quieren estar incluidos de todas formas en el mundo, o como hay un montón de posibilidades identitarias que son negativas y que siendo negativas quieren existir en el mundo, pues como se asume que lo que tiene que ser un discurso o una estrategia y no también una identidad, y cómo lo positivo pues puede incluir a lo negativo. Sí, lo que pasa es que yo no digo que lo que tiene que tener una relación directa con el género. El género es apenas una pieza del rompecabezas, ¿no? Porque está el género, está la clase, está la raza, está la procedencia, está la ubicación geográfica, está las infecciones, están muchas cosas que están ahí incluidas dentro de esa política queer. Pero nadie me dijo el título del artículo que les mandé. Hay un artículo para mandárselo, si alguien me escribe que me recuerde y se lo mando a alguien y lo comparten en el grupo. Un poco que aclara mucho lo de eso, de lo queer. No sé cuál es. Hacia la insurrección más queer. Más queer. Hay uno que se titula, es un manifiesto. Bueno, los mando entonces el otro. No, ese es el artículo mío, la diversidad de las disidencias. Pero para redondear un poco o iluminar un poco más el asunto sobre lo queer, para mí es importante traerles aquí a Analu, la Feral.
Y es una de las maestras para mí en lo queer. ¿Qué pasó? No compartí sonido. Hacia la insurrección masculina. Hacia la insurrección Eso es lo que masculina. nos compartieron eso. Sí. Ya ese revolución molecular y lucha de clases del Pentecostal. ¿Se está escuchando? No. ¿Se escucharía en ese televisor también? No, se escucharía aquí arriba. Ay, yo. No, ya había compartido sonido. Aquí ya había compartido sonido. Es mi defensa, es mi quitarme del lugar del violentador. Soy una fuga, soy un tránsito hacia la nada, soy una fuga a lo salvaje. Es mi defensa, es mi quitarme del lugar del violentador para ponerme en un lugar donde yo decido. Profe, yo no veo nada, profe. Disculpe. Empiezo el tránsito por muchos discursos, ideas y prácticas que conozco alrededor del mundo, que a mi manera de ver, que desde mi pensamiento y desde mi emoción son cuidadores y son amorosos y defienden lo que para mí es lo principal, que no es la mercancía, ¿no? Estudié ciencia política en la Universidad de Antioquia por esa misma búsqueda, ¿no? Creo que las búsquedas también son interseccionales, ¿no? Uno busca espiritualidad, busca cuidado, busca un montón de cosas y finalmente esas decisiones repercuten. Estudio ciencia política porque justamente veo que el habitar el mundo ya tiene unas implicaciones políticas. Donde encuentro el discurso feminista, encuentro un montón de puntos en común y encuentro un montón de profundidad en discursos que yo apenas estaba sintiendo, ¿no? En acciones que yo apenas estaba percibiendo y en emociones que tenía muy encarnadas en mí. Y encuentro en el feminismo un refugio, una de esas herramientas que me ayuda a quitarme eso que me pesa un montón que yo nunca decidí, que era el ser nombrado como hombre, el ser visto como blanco y el ser obviado como heterosexual. Y al quitarme eso, pues descubro ese campo de acción donde puedo inventarme. Para mí lo estético es pólvora, pues para mí lo estético es potente, para mí lo estético es una herramienta porque finalmente a través de lo estético se hace toda una lectura del lugar que ocupas en el mundo, ¿no? Las personas que intentan leerte, porque es solo un intento de lectura, hablan desde la violencia, ¿no? Desde el no poder encasillarte, el no poder nombrarte, les genera un ruido increíble que en los peores de los casos se acciona de maneras violentas, ¿no? Con querer eliminarte porque les estás finalmente mostrando o estás evidenciando algo que para ellos no es natural. Cuando para mí ellos evidencian lo que para mí no es natural. Para mí no se puede hablar de soy queer, ¿no? O mi identidad es queer. Para mí lo queer es estratégico. ¿Y por qué es estratégico? Es estratégico porque en lo queer originalmente se describe no solo personas trans, sino personas tercermundistas en el primer mundo, como son las personas migrantes, las chicanas, las negras, las latinas que habitaban Estados Unidos. Era una manera de nombrar también todas esas formas que se salían, todas esas maneras que se salían y que se hacía a manera de insulto, ¿no? Y encuentro ahí entonces que también hay un planteamiento de que habitar el mundo en una búsqueda de placer, en una búsqueda de cosas bonitas, también es plantearse en el mundo en contra de un sistema económico que las impide, en contra de un sistema político que las reprime, en contra de un sistema afectivo propietarista. Y es finalmente lo que empieza mi tránsito, ¿no? Es una búsqueda política por fugarme del lugar violentador y que simplemente la identidad de género o la expresión de género o la orientación sexual no me basta. Me fugo y me encuentro ahí con también esa pregunta por lo político, que mi sexualidad es potencialmente política porque finalmente está estorbando, está hackeando, está cuestionando a quien me ve, a quien se acerca, a quien se da cuenta que cada persona puede crear un mundo
desde cero sin necesidad de adaptarse a ese guión tan rancio del hombre, de la mujer, de la heterosexualidad, del ascenso social, de la propiedad privada, de la familia, del poder en el Estado. Justamente el nombrarme trans a secas es no seguir tampoco una estética muy rígida, ¿no? El ser mujer, el habitar mujer en ese heteropatriarcado es difícil. No puedo hablarlo desde la experiencia porque evidentemente no he sufrido la serie de violencias sistemáticas que sufre un cuerpo nombrado como mujer desde el nacimiento, pero sí puedo hablar sobre las violencias que sufre lo femenino, ¿no? O eso culturalmente visto como femenino y cuando se asume en un cuerpo. Si tuviera que definirlo, no, lo definiría como, o los conceptos más cercanos que se acercan a lo que vivo, es anarquía relacional, ¿no? Y que la anarquía relacional finalmente no tiene una definición con una serie de códigos y maneras como las tiene el poliamor. Comparto en este momento íntimamente con una persona que amo profundamente, pero que ese amor es tan profundo porque es un amor que se expande. Es que la idea del amor romántico es violenta porque trata a las personas como propiedad, ¿no? Y la propiedad finalmente es una construcción de tengo poder sobre algo. Cuando uno no concibe a otra persona como propiedad, pues tampoco uno tendría sentido tener celos, ¿no? O sea, suena fácil, obvio. A mí me ha costado, pero ahora lo disfruto, digamos que es algo que también se puede desaprender, que es el miedo. Pienso que hay que hackear lo que creen que somos para desde ese hackeo, desde esa anulación, desde ese estorbo, desde esa obstaculización, poder conocer, explorar y reconocer lo que nos gusta, ¿no? Y finalmente vivir muchos mundos posibles, pero no vivir siendo un violentador y morir sin darnos cuenta que lo fuimos. Está en la Universidad de Antioquia. Y para terminar, entonces, un ejemplo más que nos acerca a lo queer. ¿Cómo es? Jessica, si se estaba viendo, pues lo que podemos hacer es... Sí, sí, profe, ya lo logré ver a lo último, como que en mi internet. Pero están los enlaces. Lo tengo con los enlaces solamente para que se pueda pasar fácilmente. Se lo paso a alguien por el WhatsApp de la línea y ya ustedes lo comparten en el grupo. Y finalmente, pensando en esto de lo queer, entonces está nuevamente la maestra Susie Shaw con un poema con el que siempre empieza sus recitales, que se llama Monstruo mío. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui. Vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros y otras sean lo normal.
franciscano normal, el credo en Dios y la virgísima normal, los pastores, los rebaños caceroleros de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 7.777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo. Otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, épicas, parias, menstruales, marlenes, dianas, sacayanas, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Bien. Terminemos. Así sencillo. Subjetividades disidentes. Entonces algunos elementos. Y sentir hasta de la homonormatividad o las superioridades morales. Todo activismo asume un lugar de superioridad moral. Yo me mamé de hacer bicicleta todos los miércoles en la ciclada, porque entonces como que, hasta cuando me dijeron, ¿el doctorado en Argentina? Sí. ¿Y cómo haces? Voy cada que tengo un seminario. ¿En avión? Sí. Cuidado con la capa de ozono. Ah, bueno. Y además tenía que odiar a todos los que manejaban carro, vehículo. Entonces los activismos tienen ese riesgo, nos ubican en unos lugares de, como tú no eres como yo, entonces no estás en cuerpos y sexualidades no normativas. Y cuando hablo de cuerpos y sexualidades no normativas, estoy hablando no solo de sexualidad, no solo de género. Estoy hablando de raza, de clase, de capacidades. Las subjetividades disidentes ameritan procesos de subjetivación, de hacer conciencia de quién soy, de cómo me nombro, de cuál ha sido mi experiencia, qué soy yo. La única categoría, solo como historiador, la única categoría que me gusta ponerme es esta. ¿Y qué es Walter? Una experiencia. Vengo, yo les cuento qué he vivido y qué me gusta y qué hago y cómo pienso y cómo devengo. Eso soy. Pero no me puedo definir en una frase, en un título, en una... ¿no? Subjetividades disidentes, si entendemos que las subjetividades disidentes enfrentamos los diferentes sistemas de opresión, eso va a permitir el reencuentro de víctimas y de excluidos. No es que por un lado van los negros, por otro lado los indígenas, por el otro lado los maricas, por el otro lado las mujeres, por el otro lado los desplazados, por el otro lado... No. Si entendemos que esos mismos sistemas que se articulan, eso tendría que llevar a que las luchas sean articuladas. Pero entonces, claro, la lucha es articulada, la movilización social fue molecular. La movilización social de este año fue articulada, fue muy bacana, pero ¿qué pasó? El momento en que violaban
tanto el ejército como la primera línea nos dimos cuenta que estábamos pendejeando. Terminaron siendo lo mismo. Porque el macho, aunque de pro de vista, sigue siendo un macho. Ahí se cayó la movilización, ahí se cayó la primera línea. Cuando también la estrategia de guerra es el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, o de los maricas, los cae en las marchas. Entonces, ¿yo cómo lucho contra el racismo y no lucho contra el clasismo? Eso, porque esas fragmentaciones. ¿Por qué mi lucha no puede ser tu lucha? Porque es que yo tengo que despojarme de cosas para relacionarme con vos y vos tenés que despojarte de cosas para relacionarte conmigo. Solidaridad entre excluidos, solidaridad de luchas. Pensarnos como sujetos interseccionales que nos afectan los diferentes sistemas de opresión. Ser loca, ser marica, ser machorra, ser extravagante, ser todo lo raro, todo lo malo, todo lo que no se puede. Para las subjetividades disidentes, crítica feminista y queer del derecho, crítica feminista y queer de la biología, crítica feminista y queer de todas nuestras disciplinas. Y también ser disidentes académicos. Porque qué más patriarcal que la academia, qué más androcéntrico que la academia. Yo vivo feliz en un aula, porque no tengo que llevar vida doble. Puedo ser yo. El día que me echen, pues bueno, ya verán. Pero hasta el momento no ha sido, y ojalá no sea por eso, me echen. Pero es poder ser marica en la academia, devenir marica en la academia. Y eso tiene unas implicaciones. Entonces yo voy a instancias de la institución, digo cosas y les digo, bueno, pues, ustedes saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero yo no voy a renunciar a esos asuntos que me han permitido la vida de llegar a esas reflexiones. Y bueno, fue maravilloso encontrarme con la propuesta de la revolución molecular para pensar la movilización social de este año, tan problemática para las izquierdas tradicionales, donde tienen el gran varón que dirige la movilización, ¿no? Para mí era maravilloso en una de las movilizaciones que terminaron allá en Coca-Cola, en el puente, desde su gran camión y sus bables, el sindicalista ordenándole a los jóvenes cómo organizarse y los jóvenes como... Ya a los viejos nos toca entender que ya nuestro momento se pasó y no pudimos. Y que la juventud lo está haciendo de otra manera, que no es la nuestra. Entonces, como no es la nuestra, la descalificamos. Concretamente, revolución molecular. La revolución molecular es la reunión que nos une en la movilización, la marginalidad. Porque es que ¿quién estaba en la movilización? Estaba el universitario y la universitaria. Estaba el que nunca iba a la escuela. Estaba quien se formó en el colectivo juvenil del barrio. Y había algo que nos juntaba. Molecular por... Moléculas que se encuentran, ¿no? Está disperso, universitarizado. Sí. Vienen una movilización a los hinchas del Medellín, del Nacional, a las veganas, a las maricas con sus banderas, a las mujeres con sus pañoletas, camisetas de todo tipo, pañoletas de todo tipo, las batucadas. ¿Qué nos unía? La marginalidad. No era un asunto identitario, y está por encima de las identidades. Yo siento que cuando las mujeres intentaron convocar a marchas dentro de la movilización aparte, no fueron tan fuertes, porque no era el momento de lo identitario. Pero sí fue muy importante cuando empezaron a señalar las arenas machistas, la violación del lado del otro, cuando empezamos a decir por qué el que nos salta tiene que ser maricón, ¿no? Porque eso nos muestra que el patriarcado está ahí en la movilización actual. Es micropolítica desde lo pequeño. Miren quién se movilizaba.
la gente de los barrios, la gente de los colectivos, la gente de las organizaciones, no era el gran sindicato que convocaba. Movimientos sociales que se identifican como moléculas, ese es el asunto, ¿no? Desafían el poder movidos por sentimientos. El sentimiento pues así que no tiene, hay que ser, es la racionalidad masculina. La importancia de las redes, la movilización, el caos en la sociedad. A mí me fascina vivir cerca del Parque de la Resistencia y que no estén los semáforos, porque los vándalos los dañaron. Pero los vándalos no son los que manejan carros y no saben cómo moverse sin un semáforo, y se matan entre ellos. Y cómo se quejan porque hay movilización, pero porque se dan cuenta que es más difícil el tráfico, pero no porque sienten la necesidad de quienes están marchando, sino porque se está afectando su vida cotidiana. Manifestaciones simultáneas y dispersas. Fue un momento en que había movilizaciones en muchos lados. Y uno decía, ¿esta gente cómo se coordina? ¿Esta gente cómo se está movilizando? Y entonces, miren, las redes eran tan importantes que empiezan a bloquearnos las redes para que no nos demos cuenta de qué es lo que está pasando en las otras ciudades, porque fue nuestro medio de decir qué estaba pasando en Puerto Resistencia, en el Parque de la Resistencia, en el Portal de la Resistencia, ¿sí? Sin una cabeza aparente. Entonces los viejos revolucionarios de izquierda, estos muchachos ¿para dónde van? ¿Quién coordina esto? ¿Quién dirige esto? Desesperados porque no había un gran varón dirigiéndolo. Es la revolución molecular. Son las moléculas. Lo que pasa es que tenemos una forma, que fue la que intentamos, se hizo algo o no, y nos preocupa siempre la sospecha sobre el joven, que está confundido, no sabe para dónde va. Y uno de los 40 y 50 quiere que sepa para dónde va. Existe un nuevo tipo de agrupación, un nuevo tipo de alianza, que es la que debe formarse, y en cuyo seno una cierta clase obrera jugará un papel muy importante, que no será necesariamente el dominante, pues en este nuevo tipo de agrupación habrá que renunciar a un cierto tipo de jerarquización. No es solo las condiciones materiales, no es solo la clase. Ahora hay un montón de asuntos interseccionales que mueven la movilización. Les invito a quien no lo haya visto, a que vean la conferencia que nos hizo la maestría, ¿cómo es? Este argentino, está en el Facebook de la maestría, Emilio Espósito, Emilio Espósito, sobre la revolución molecular, del Centro Félix Guattari en Buenos Aires, en Buenos Aires. Nos hablaba del cómo entender esta propuesta de Guattari. Y es más difícil de controlar, tanto por la institucionalidad como por los antiguos líderes. ¿Qué buscaba? ¿Cuál es la respuesta entonces del Estado frente a esa revolución molecular? Estigmatizar lo extraño, satanizar lo extraño, vándalos a eliminar, el nuevo enemigo, el vándalo, el joven. Los manifestantes son nuevas enemigas internas y son el pretexto para la represión y el uso desmedido de la fuerza, ¿no? Y termino, se acabó, y termino con esta cita de Beatriz Preciado. No hay diferencia sexual, sino una multitud de diferencias. Una transversalidad de las relaciones de poder, una diversidad de las potencias de vida. Estas diferencias no son representables, dado que son monstruosas, y ponen en cuestión, por eso mismo, no solo los regímenes de representación política, sino también los sistemas de producción de saber científico de los normales. En este sentido, las políticas de las multitudes queer, los queer no son identidades, son multitudes, se oponen tanto a las instituciones políticas tradicionales, a instituciones que se presentan como soberanas y universalmente representativas, como las epistemologías sexopolíticas heterocentradas, que dominan todavía la producción de la ciencia. Esa es la otra categoría. Guattari habló de revolución molecular, Preciado habla de las multitudes queer. Bueno. No te falta ni siquiera. Siquiera se acabó.
Bueno, esta era la propuesta. Esta ha sido como la reflexión de los últimos años. La propuesta, pues ahí, siempre en construcción, en cambio, en deconstrucción, eso sí en deconstrucción, la teoría. Y bueno, no sé, ¿qué quieren decir mientras se destapa la botella de vino? Desde casa también, desde el otro mundo, desde el inframundo, donde se pudieron almorzar. Ojalá. Hola. Tenemos hambre. Hombre, si no han comido allá es porque les faltó creatividad como a los LGBTs. Que no sabemos cocinar. ¿Sabemos qué? Cocinar. Estamos peleando, mijo. No. Eso es, hay que irse entonces del Hotel Mama para que la fiebre de las 8. Cuando uno se va de la casa se da cuenta que la basura hay que sacarla, que no se saca sola. Eso es una de las cosas que yo aprendí cuando viví solo por primera vez.